En todas las antiguas culturas del mundo aparece la historia del diluvio, como la terminación de una humanidad de gigantes, siempre salvando un remanente. Hay arcas, hay naves, hay personas especiales, hay animales. La historia se repite y se repite de polo a polo, exacta, general, con unas características muy propias del diluvio. No es una coincidencia y tampoco es un símbolo. No encaja con la ciencia, porque además la historia está mal contada. La historia está mal fechada. No se trata de un evento local o de un evento regional. Estamos hablando de algo planetario, mundial. Es el diluvio, una historia oculta de la Tierra. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Amigos, el diluvio es una revolución total de la memoria de este planeta, de la memoria de la Tierra. Se habla de esto en la selva amazónica. Está presente en las sagas nórdicas, en el Popol Vuh de los mayas, en ese Gilgamesh de Sumeria, en un mito hermoso chino que se llama Gunyu. Es también la historia de Manú en India, o de esa historia griega de Deucalión. Y si nos venimos acá para Suramérica, es parte de la memoria de Viracocha, o de ese mito nuestro de Bochica. Esto definitivamente es el diluvio, una de las historias ocultas de la Tierra. Pero antes de abordar el tema del diluvio, yo quiero invitarlos a que le den like. Quiero invitarlos a que se suscriban, precisamente para que este video sea conocido y se conozca esa verdad de una historia mística arcaica. Quiero invitarlos a que entren a la página de hildastrauss.com. Ahí en el home ustedes van a encontrar el botón de radio y ahí van a poder acceder a programas de radio en directo o grabaciones pasadas. También en hildastrauss.com, en ese home, van a encontrar las meditaciones express porque hay que comenzar a meditar ya. Y en hildastrauss.com, entren al blog. Ahí con todos estos mismos temas que son fundamentales y además interesantes para la investigación. El diluvio, la historia oculta de la Tierra. Que ocurrió el diluvio, no hay duda de eso. Fue un evento mundial, no universal, porque tendría que hablar de otras cosas, pero definitivamente fue un evento planetario, mundial. De esto hablan los chamanes, de esto hablan todas las religiones, de esto hablan todos. Es una memoria de alguna cosa, de algo que ocurrió, de una gente grande que, digamos, era una gente salida de la normalidad. Y estoy hablando de lo que nosotros conocemos. Pero además, curiosamente en esta historia del diluvio,
esta gente tenía que desaparecer, tenía que ser destruida. Es una historia que ha sido adaptada, que ha sido, sí, adaptada a distintas culturas, a distintas épocas. Se ha hablado de glaciaciones, se ha hablado de catástrofes, pero ¿qué han hecho con esta historia que es de millones de años? La han aproximado, la han traído en esas adaptaciones a este presente. Y ya de por sí esta humanidad tiene muchos años y casi que está mal fechada. Ahora imagínense humanidades anteriores. Esto no tiene nada que ver con de pronto un tsunami grave o un crecimiento exagerado de ríos o situaciones, vuelvo y repito, locales. Esto fue una situación absolutamente mundial, planetaria. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros conocemos la historia del diluvio por la Biblia y con el nombre de Noé. Pero es que hay muchos. Es la figura, la misma figura de Noé, con otros nombres. Y además hay cientos de arcas, cientos de naves de toda clase. Y a su vez se han generado cientos de mitos alrededor de algo que sin duda ocurrió como fue el diluvio. Se habla de la terminación del diluvio. En todas estas narraciones y estas historias están presentes también los hijos de Noé o de los Noés. Porque estamos hablando de Noé, pero también estamos hablando de un héroe y muchas versiones de cómo comenzó esta situación del diluvio. Definitivamente la historia más famosa o más conocida del diluvio es de la Biblia. De un personaje, Noé, hijo del gigante Lamec, nieto del inmortal Matusalén y bisnieto del extraterrestre Enoc. Y yo sé que lo que estoy diciendo, van a decir, Irene ya se enloqueció, pero es verdad, porque son de otro lado. Hijo del gigante Lamec. Eso habla de Atlántida, habla de otra humanidad. Nieto del inmortal Matusalén y bisnieto del extraterrestre Enoc, que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de ahí se origina esta humanidad. Pero no es Cam, Sem y Jafet. Son grupos humanos. Son grupos. Los semitas, los camitas, los jafetitas y los noeitas. Vienen siendo 4 que volvieron a poblar este planeta. Y de eso hay cosas muy, muy desconocidas con respecto a este tema. Pero ¿qué tenemos que decir de estos personajes? Todos son absolutamente milenarios. Son además antediluvianos. Y vienen o provienen de los Elohim. Y los Elohim fueron los primeros que vinieron acá, a la primera adaptación. Y esos Elohim advierten del diluvio y casi que promueven la construcción de un arca. Y además toda esta historia tiene un misterio matemático impresionante y también tiene unas medidas simbólicas ya comprobadas relacionadas con Orión y también con la procedencia de una nave que siempre estuvo por fuera, pero dándole vueltas a este planeta. Y vamos un poquito a esas medidas literales que dicen, donde
si nos atenemos a esas medidas, las medidas serían, comparando con algo actual, como la mitad de un portaaviones o la mitad de un crucero de largo. Un crucero tiene más o menos entre 65 y 68 metros de altura. La medida del arca es de 13 metros de alto. Entonces estamos hablando de un vehículo, cualquiera que sea, muy pequeño, como para guardar todos esos animales. Inclusive en los últimos análisis que se han hecho en esos apócrifos del Mar Muerto de Qumran, hay una referencia de que el arca de Noé tiene una forma piramidal. Así dice y se puede leer en las traducciones. Entonces, todos estos datos adquieren unas sofisticaciones verdaderamente desconocidas. Porque si nos vamos a medio crucero y 13 metros de alto, estaríamos más bien hablando como de una nave. Ahora, amigos, nosotros los seres humanos somos un poco planos y un poco resumidos. Y nosotros tenemos que abrir nuestra mente en muchas direcciones y muchos sentidos. Hemos hablado de los Elohim. Los Elohim son los venidos del cielo. Y podríamos calificarlos de ser exactamente la primera adaptación. Después, los Elohim se casaron, como lo dice la Biblia, con los hijos de la tierra. Y entonces vienen los Nefilim. Y los Nefilim sería la segunda adaptación. Y estamos hablando de que ocurren miles de años entre una cosa y otra. Pero también vienen unos visitantes de los que ya hablé en otra oportunidad, que son los Grigori o los egregoroi. Y estos tres, los Elohim, los Nefilim y los Grigori, tienen discrepancias, tienen sus problemas. Y entonces, todos ellos ahí emparentados tienen relación con el diluvio o con la causa por la cual ocurrió el diluvio. Y toda esta historia está también emparentada con rutas estelares y está llena de detalles genéticos y de repoblación con un remanente humano. Volver a poblar este planeta con un remanente de esos atlantes, de la humanidad pasada. Esa historia bíblica tiene una historia como gemela. Y me voy a referir particularmente a esas historias de Babilonia, de Acadia, de Sumeria, porque hay otras, pero me voy a referir a esa Mesopotamia. La historia no es parecida, la historia es exactamente igual. Y aquí tengo que volver a decir que esto es cuestión de nombres. Porque vemos la historia con los mismos protagonistas, los mismos pasajes, los mismos datos, las mismas historias, con otros nombres simplemente. Y hay unas historias que tienen un poquito más de profundidad, un poquito más de extensión, inclusive tiene más detalles. Y voy a hacer una comparación simple. Si nosotros cogemos, por ejemplo, la saga nórdica original de la historia de la Bella Durmiente, es mucho más extensa, es mucho más profunda y está llena de muchísimos más detalles frente a la historia de Perrault. Pero el contenido y el simbolismo y todo es igual, guardadas las proporciones.
Noé tiene varios nombres en esa Mesopotamia. En Babilonia es Utnapishtim. En Caldea es Atrahasis. Y si ya nos vamos un poquito para allá, para Sumeria, es Siusudra. Parecieran tres versiones, pero parecieran tres versiones iguales a la Biblia, llena de detalles y de pronto con datos adicionales, pero son las mismas. Y todas esas versiones se encuentran, todas, en unas tablillas escritas en cuneiforme bellísimas. Y esas tablillas cuentan, érase una vez, hubo una confrontación entre Enlil y Enquil. ¿Quiénes son Enlil y Enquil? Dos Elohim, siendo Enlil un poco más poderoso. Y Enlil fue el que desata el diluvio. Y Enquil se preocupa, se angustia y trata de salvar a las personas y organiza o avisa, que hay que construir el arca, precisamente para salvar a la humanidad. Utnapishtim, babilonio, en la historia es exactamente igual a Noé. Ya en esa narración de Sumeria, de Gilgamesh, ya ahí hablan de la lucha de él con un Elohim del cielo. Cuando vemos esa historia caldea con ese héroe, con ese Noé que se llama Atrahasis o Atrahasis, ya aquí la historia es igual, pero introduce la creación, introduce la presencia de la madre naturaleza. Aquí ya también se habla de la duración de esos pasos genéticos. Estamos hablando de milenios. Ahora, el sumerio, Siusudra, la narración básica es igual, pero habla de la destrucción de los piel azul de cabeza negra. Y esa es la descripción de los atlantes. Eran seres de una altísima estatura que iban desde una piel negra a un azul muy pálido, todos, como los celtas, con el cabello muy negro. Y esta historia dice que Enlil, al ver la belleza, no solamente no física, sino del ser de Siusudra, decide dejar un soplo divino, le concede un soplo divino a Siusudra, es decir, a esta humanidad. Y es la memoria de él en nosotros, la memoria de su ser y también del espacio, de nosotros como herederos y como hijos del espacio. Es un secreto, tal como lo dicen, que está guardado en la memoria y en el tiempo. ¿Cuál es la memoria? ¿Dónde está la memoria? En el eje centro-corazón, en el ADN, en el sistema nervioso. ¿Dónde está la memoria en los cubos? En el tiempo. O el tiempo en la dimensión del tiempo, la memoria está guardada en cubos. Por ejemplo, en China,
En China encontramos exactamente la misma secuencia. Lo que pasa es que China es enorme, pero absolutamente enorme. Y tiene como civilizacioncitas, como remanentes chiquitos con distintas otras culturas. Entonces existen varias historias que van como por regiones. Y esas versiones son un poquito diferentes. Y hay que tener en cuenta que esa memoria en China está mezclada. Esa memoria en China tiene parte de ese final de Mu y también tiene parte de Atlántida. Y en ese Tao arcaico se habla de eso. Y hay, por mencionar, dos historias de Mu lindísimas. Una historia es la de Jin Wei, que ordena el llenado del mar desde el cielo. Y está también la historia de Hou Ji, que dispara los soles. Pero ese dispara los soles hay que entenderlo. No es que esté atacando las naves. Es que estamos hablando de la época de la humanidad de Mu. Y en la humanidad de Mu era absolutamente normal la llegada de visitantes. Exactamente como ahora cogemos un avión y nos vamos, qué sé yo, para Canadá. O vienen de Canadá para acá, por poner un solo país. En esa época era normal esos visitantes. Entonces, como que ordena esa historia, estos visitantes son estos que vinieron en estas naves tal, estos provienen de estos soles, de estos espacios. Y yo estoy hablando aquí de una tecnología y de un tiempo de Mu, y es un tiempo absolutamente antiquísimo. Ahora, de estas historias, la más reciente es la historia de Gunyu, así se le dice diluvio, donde Yu o Dayu controla las aguas, logra controlar las aguas y logra mitigar todo el desastre del diluvio. Por ejemplo, hay un texto que es el texto de Huai Nanzi. Ahí habla claramente de la confrontación de dos grandes, exactamente igual a la historia antiquísima de Sumeria, de Enlil y de Enlil, dos grandes, exactamente igual. Pero además, en ese momento llega la madre divina natura y repara el cielo y corrige los pilares del cielo. Dicen que no tan perfecto, que por eso que quedó como alguna inclinacioncita y que esa es la razón de ser de las estaciones. Pero en esa corrección corrigió el curso y corrigió la distancia de las esferas. Estamos hablando de la ubicación del Sol, de la Tierra, de la Luna y de otras cosillas por ahí. Y también equilibró las proporciones de las aguas superficiales y de las aguas escondidas. Y ya sabemos que esas aguas ya no están escondidas porque ya las descubrieron y han descubierto unas cavidades dentro de la tierra, unas burbujas llenísimas de agua más grandes que los océanos superficiales. Y esa madre, ya hablé de esa madre, es Nihua. Recuerden esa historia de Fuxi y Nihua, que eran los creadores y que tenían en su cuerpo la forma del ADN, ahí en ese espiral. Así en Chile existe una historia, en ese viejo mapuche, una historia de dos serpientes, exactamente parecido
a Fusi y Niwa. Pero en este caso son dos serpientes, también en espiral, de ADN Vilu. ¿Qué pasa con estas dos serpientes? Discutieron, no les gustó algo, tuvieron su discusión y una de ellas forma el diluvio y la otra defiende a la gente y avisa. Y miren, toda la tergiversación, toda la mala interpretación, ¿dónde está? En mudar una historia muy, ni siquiera vieja. Es una historia absolutamente antigua y traerla a una tradición actual que no tiene nada que ver. Porque estamos hablando de humanidades, ni siquiera estamos hablando de civilizaciones. Entonces eso es absurdo, traer eso acá, como si fuera algo reciente que pasó allí, ¿qué día? No. Y por otro lado, definitivamente, también admitir, ya caer en la cuenta y admitir que hay asesores, que hay visitantes, que existe vida en otros mundos, que tienen otra forma, sí, pero no estamos solos en el universo. Y también admitir que este planeta varias veces ha sido poblado y cambiante en las eras. Tenemos ya que aceptar eso, tenemos que admitir eso. Amigos, en esta historia de el diluvio, que es la historia oculta de la tierra, ese Noé o Noah de India es Manu. La historia del diluvio es la historia de Manu. Pero Manu a su vez es una era. De ahí viene Manu Antara, que después terminó en Manvantara. Y es una era. Pero toda la historia, todo el relato está contado en forma de una persona. Y yo voy a hacer un resumen, perdónenme, un resumen horrible. Érase una vez que Manu estaba en Mu, otra humanidad. Y se le aparece Krishna. Pero se le aparece Krishna en forma de pez. Y ese pez se llama Matsya. Esto es el símbolo de una oleada de visitantes. Y el pez está chiquito y lo tenemos aquí en una pecerita chiquita y después crece y lo pasamos a un balde y del balde a una pecera más grande y después lo pasamos a un lago y al fin lo pasamos al océano. ¿Esto qué simboliza? Esto simboliza el paso de dos humanidades, la de Mu y la de Atlántida. ¿Y qué pasa? Cuando ya Matsya, Krishna en forma de pez, llega al mar, se da cuenta y sabe del diluvio y le avisa a Manu pilas que se viene el diluvio. Y entonces Manu toma medidas y coge un Vimana. Y sabemos que Vimana es una nave para salvarse. Salvar a los animalitos, salvar a su familia, a los hijos, todo lo que llevaba el arca. Y se amarra al cuerno porque Matsya es un pez que tiene un cuerno en la frente. Y se amarra a ese cuerno de Matsya. Y estamos hablando del mundo de Krishna. Y entonces Manu entra al azul de Krishna
en ese azul de Krishna, de otros espacios, de otras esferas, de esas locas, como le dicen en India, de otros mundos y también de otras dimensiones. Y entra allá. Y allá guarda la semilla de lo adaptado. Plantas, animales, familia. Lo guarda en la cuarta y quinta dimensión. Cuando ya pasa el diluvio, regresa enviando aves. Y aquí también hay que aclarar una cosa. Si uno le pone a esas aves una N, es naves. Y en la Biblia, Noé manda palomas, manda aves. Perdónenme, pero ¿cómo se viene? ¿Cómo manda aves? No son naves. Se regresa en naves, en vimanas, y restablece esta humanidad, la nueva humanidad. Y esta nueva humanidad son los manavás. ¿Quiénes son los manavás? Nosotros somos los manavás. La humanidad futura. Entonces, el nombre correcto nuestro, o el nombre correcto de esta humanidad, es manavás. También nos podemos ir para Grecia, donde hay una historia bella, profunda, un poquito más complicada porque hay que saber leer esa alegoría, donde el gigante y gran Prometeo roba fuego de las dimensiones superiores. ¿Para qué? Para crear el ego en la quinta dimensión. Ahí nace el error. Y a lo que nace el error, esa a su vez es la causa del diluvio. Y su hijo, Deucalión, hace el arca en el tiempo, en el astral, en la siguiente dimensión. Y en toda América, absolutamente en toda América, hay toda clase de historias del diluvio. Si nos vamos solamente, digamos, para Norteamérica, los cheyennes, los algonquinos, etcétera, todas esas tribus, todas esas civilizaciones, porque son civilizaciones, tienen una historia ancestral del diluvio. Por ejemplo, los Hopi. Los Hopis hablan abiertamente que eran ayudados por los Cachinas. Y los Cachinas son los venidos del cielo. Son los que los auxiliaron en el diluvio. Si nos vamos aquí a los linderos del Amazonas, a donde los guaraníes, ¿cuál fue el problema? El problema fue la mezcla de la gente del cielo con la gente de la tierra. Y se formó un problema. Geopié, así se llama. Y fue por eso, por esa mezcla, que se inundaron totalmente las selvas y por eso ocurrió el diluvio. Amigos, son tantas las preguntas, pero tantas las preguntas. Quedan en el aire, por ejemplo, esas medidas del arca. ¿Tienen relación con el planeta? La edad de Enoc y de Noé tienen relación con el año solar y el año terrestre. Porque curiosamente Enoc vivió unos años y Noé también, idénticos a esas edades. Hay que preguntarse acerca del año de la gran nave. Hay que preguntarse por qué Maimónides y precisamente los nuevos apócrifos, porque son nuevos,
hablan del arca en forma de pirámide. Y los sumerios hablan de cubos. Y también se habla de esos vimanas de varios pisos en India. ¿Qué misterio que estamos hablando del diluvio, de esa historia oculta de la tierra? Y hay que hablar del misterio del monte Ararat. Antes estaba en Sumeria, ahora está en Turquía. Y hay un misterio grande. Y lo que sí se sabe es que ahí debajo de esta montaña, en el subterráneo del monte Ararat, ahí hay un misterio muy grande. Por ejemplo, ¿quién eran los gigantes que mencionaba Enoc que había que destruir? ¿Quiénes son los gigantes de madera de los que hablan los mayas? Algunas preguntas, porque quedan 200 historias, o por dar un número, o muchas más. Historias importantes, historias similares, historias de una historia que a su vez no tiene duda de que ocurrió, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias amigos, hasta un próximo tema y un próximo video.